Muy buenos días a todo el público presente, miembros de la terna. Es un verdadero gusto que estén aquí. Mi nombre es Omar Pereira y vengo a mostrar mi trabajo de fin de grado, el cual lleva por título Desarrollo de un telémetro láser con resolución milimétrica utilizando una FPGA Spartan 6. Es importante mencionar que la medida de la distancia siempre ha sido una medida necesaria e importante para la humanidad. Inclusive en el inicio se utilizaba el propio cuerpo para medir esas distancias. Posteriormente, en el año 1790, se llega a los primeros sistemas métricos. Y con el desarrollo de la electrónica se empiezan a construir dispositivos como el que podemos ver a la derecha, allá por el año 1993, el cual es un telémetro láser. El tiempo que le toma a la luz viajar de un punto a otro se le conoce como tiempo de vuelo. Este tiempo, medirlo, es todo un reto, debido a que necesito una frecuencia de muestreo demasiado grande. Para prescindir del uso de esa frecuencia existen técnicas de medición en telemetría, las cuales veremos en este trabajo, y posteriormente aplicaremos una de las mismas para la construcción de un telémetro. Un telémetro láser es un dispositivo electrónico capaz de ejecutar mediciones de distancia a partir del cálculo del tiempo de vuelo. En la medición del tiempo de vuelo, donde utilizo los llamados convertidores de tiempo digital o TDC, los cuales existen del tipo analógico y del tipo digital. Describiendo un poco, los del tipo analógico son los que utilizan un condensador y básicamente funcionan de la siguiente forma. El tiempo de vuelo va a estar asociado al tiempo de carga del condensador y dependiendo del voltaje que se cargó, puedo tener una estimación del tiempo de vuelo que ha transcurrido y por ello de la distancia que estoy midiendo. Pero estos no son muy precisos debido a que la capacitancia presenta variaciones con el tiempo. Continúo con el siguiente, el cual es un convertidor del tiempo digital, del tipo digital, completamente digital, y es el que utiliza la señal de reloj que mencioné anteriormente. Pero ¿qué pasa? Muchas veces las señales de reloj son del orden de los 100 o 250 MHz, lo cual implicaría que en telemetría no sería útil debido a que nos daría resoluciones de 3 metros, lo cual no es nada útil para telemetría. Por ello se utilizan otros dispositivos que veremos posteriormente. Otro dispositivo electrónico útil en el desarrollo de convertidores de tiempo digital es el FreeFloat D. Y el FreeFloat D es básicamente un registro que es capaz de almacenar, es un dispositivo electrónico que es capaz de almacenar un dato binario por un tiempo indefinido hasta que nosotros le indiquemos que se actualice o se resetee. Y esa es una propiedad muy útil que veremos a continuación, donde tenemos los convertidores de tiempo digital que utilizan líneas de retraso. Y básicamente lo que tenemos es una señal de inicio, la cual inicia, valga la redundancia, en el extremo de esos conjuntos de inversores dispuestos en cascada y se va a ir propagando. Ellos tienen un tiempo de propagación, un tiempo de retardo interno. Entonces, dependiendo del tiempo de vuelo, ellos se van a propagar más o menos. Y lo que es mi FreeFloat me va a ayudar, ya que cuando el tiempo de vuelo haya transcurrido, ellos van a actualizar el dato binario que tengan esos inversores dispuestos en cascada. Y de esa forma yo tendré una estimación de qué tanto se han propagado, por ello tengo una estimación del tiempo y por consecuencia una estimación de la distancia. Son útiles estos dispositivos, pero tampoco son demasiado precisos. Por ello veremos lo siguiente. En telemetría láser se utiliza en la emisión y la recepción un láser y un fotorreceptor respectivamente. Un fotorreceptor ya sea del tipo fotodiodo o fototransistor. Las técnicas que mencioné anteriormente que son utilizadas en telemetría son las siguientes. Telemetría de láser por desfase de onda, la cual consiste en codificar en el láser emisor una señal de frecuencia inferior a la del reloj y por ello cuando esa frecuencia es reflejada por el objeto a medir, va a venir de regreso en el receptor, va a ser captada con un pequeño desfase asociado a la distancia. Esos desfases son pequeños, por ello también es complicado ese tipo de técnicas, ya que utiliza también una señal de reloj bastante alta. Pero existe otra técnica que nos facilita las cosas, la cual es la telemetría láser por frecuencia de conmutado. Y esta consiste en repetir el proceso de emisión y recepción la cantidad de veces necesarias para que ese pequeño tiempo cobre significado y pueda ser medido por un reloj de una frecuencia inferior a la necesaria para medir esa pequeña distancia. ¿A qué me refiero con esto? A la luz transcurrir de una distancia de 1 milímetro le toma 3.33 picosegundos. Si eso yo lo multiplico por 100.000, obtengo 330 nanosegundos, lo cual es completamente medible por una señal de reloj de 100 MHz. Como podemos ver en la imagen, pues en la primera imagen el telémetro se encuentra a una distancia cerca al objeto a medir, al objeto reflector. Por ello, completar esos 100.000 ciclos le tomará un tiempo menor. Como tenemos un tiempo menor, la frecuencia va a ser mayor. En cambio, en la última imagen, la distancia es mayor. Completar esos 100.000 ciclos le tomará un tiempo mayor y por ello la frecuencia va a ser menor, como podemos ver en la imagen.
A este proceso de emisión y recepción es donde se utilizan los llamados osciladores en anillo. Un oscilador en anillo es básicamente un dispositivo capaz de repetir ese proceso de emisión y recepción en un lazo cerrado. Ese lazo cerrado debería tener una frecuencia constante, pero como veremos a continuación, posteriormente, muchas veces la frecuencia de estos osciladores no es constante y presenta variaciones, lo cual nos lleva a introducir errores en el proceso de medición por frecuencia de conmutado. Continuando, otro dispositivo útil para también ser utilizado en frecuencia de conmutado es una máquina de estado, y una máquina de estado es básicamente un circuito secuencial con entradas, salidas y estados internos. Existen los tipos de máquina, que son la máquina de estado de Mealy y la máquina de estado de Moore, con la diferencia que la máquina de Mealy depende tanto del estado actual como de la señal de reloj y de sus entradas. En cambio, la máquina de Moore solo depende del estado actual y de la señal de reloj para actualizarse o cambiar. ¿Cuál es el problema de medición? Como lo mencioné anteriormente, medir ese tiempo de vuelo que le toma la luz, recorrer esas distancias que sean significativas para medir para nosotros, ya sean centímetros o milímetros, es bastante corto. Por ello es que se utilizan esas técnicas de medición mencionadas anteriormente. Aquí podemos ver el ejemplo. Si nosotros utilizáramos una señal de reloj para muestrear esa distancia de 1 milímetro, requeriríamos de una señal de reloj del orden de 600 GHz. ¿Qué pasa? Como yo conozco el tiempo de propagación o el tiempo de vuelo y conozco la velocidad de la luz, tengo dos variables y por ello puedo calcular la tercera variable, que es la distancia. ¿Cuál es la pregunta principal de este trabajo de investigación? ¿Cómo desarrollar la arquitectura hardware en la FPGA basado en convertidores de tiempo digital para que sean capaces de realizar la medición del tiempo de vuelo utilizando telemetría láser? Tenemos también unas preguntas secundarias, la cual es la siguiente: ¿cuál es la resolución máxima obtenida implementando convertidores de tiempo digital basados en buffer o inversores, los que vimos anteriormente? Y luego otra vez, ¿cuál es la resolución máxima obtenida implementando convertidores de tiempo digital basados en flip-flop D? Continuando, la hipótesis nos dice lo siguiente: nosotros, utilizando la técnica que vimos anteriormente de frecuencia de conmutado y desarrollando un oscilador en anillo, podemos tener ese oscilador en anillo construido con flip-flop D con un periodo de oscilación constante con variaciones máximas de 3 ciclos de reloj, o sea 30 nanosegundos, que es el ciclo de reloj de nuestra FPGA de 10 nanosegundos, para poder ser utilizados en telemetría láser, alcanzando una resolución de más o menos 1 milímetro con un nivel de confianza del 95%. Y la segunda hipótesis es la medición del tiempo de vuelo utilizando frecuencia de conmutado con una máquina de estado, implementando lo que es una máquina de estado, y de igual forma construir esa máquina de estado para que tenga esa frecuencia de conmutación con un periodo lo suficientemente constante como para poder ser utilizado en telemetría y obtener con ello una resolución de más o menos 1 milímetro con un nivel de confianza del 95%. Continuando en la transmisión y detección, utilizaremos lo que es básicamente un fotodiodo, el cual es el modelo BPX65, y un fototransistor acoplado con electrónica externa que nos permita transmitir esos datos a la FPGA, ser medidos por ella. Como podemos ver aquí, inicialmente empezamos construyendo lo que es el oscilador en anillo basado en flip-flop D, siguiendo el siguiente esquema, el cual es esa disposición en cascada, y como es importante, esos dispositivos se tienen que resetear para poder recibir un dato. El flip-flop que se encuentra a la derecha me resetea al flip-flop de la izquierda y de esa forma tengo ese oscilador en anillo repitiendo ese proceso de emisión y recepción las veces que yo lo necesite. El proceso o la metodología utilizada para poder medir esa distancia que él me devuelve es utilizar básicamente contadores. Entonces yo digo, utilizo un contador el cual mide con la frecuencia de reloj de mi FPGA cuánto tiempo le toma a ese oscilador en anillo completar ese número de 20.000 ciclos. Esto lo convierte a un número entero, el cual luego pasa a un vector binario, un vector de 21 bits, el cual pues me es representado a mí por un conjunto de LEDs dispuestos en cascada para poder tener esa medición de esos bits, lo cual un 1 implicaría un LED encendido y un 0 un LED apagado. De esta forma puedo tener los datos que me devuelve la FPGA y procesarlos también. Como podemos ver ahí, tenemos a la izquierda los resultados en bits y a la derecha el número entero correspondiente, lo que nos lleva al siguiente resultado, que nos dice que este oscilador en anillo construido utilizando flip-flop D tiene una frecuencia centrada en 44 MHz, pero presenta variaciones de más o menos 40 kHz. Yo estimaba o necesitaba que este oscilador en anillo tuviera una frecuencia constante con apenas más o menos 3 ciclos de reloj, pero aquí tenemos una frecuencia demasiado variante de 40 kHz. Por ello, este dispositivo
no es útil para ser aplicado en telemetría láser. Por eso procedemos a evaluar la segunda hipótesis, la cual es el uso de la máquina de estado finito de Mealy, la cual está construida con 2 estados y esos estados se están repitiendo en el proceso de emisión y recepción. El proceso de medición aquí es parecido. Utilizamos el reloj de la FPGA para contar cuánto le toma a esta máquina de estado, funcionando como oscilador en anillo, completar un número total de 100.000 ciclos. Incluso aquí nos fuimos más arriba para poder medirlo. Lo que observamos es lo siguiente: ella devuelve una frecuencia de 89 MHz más o menos 0.7 kHz. En términos de los bits que podíamos ver en la placa de LEDs, ella apenas presentó variaciones de más o menos 1 bit y nosotros esperábamos como máximo más o menos 3 bits, lo cual implica que esta frecuencia es lo suficientemente constante como para poder ser aplicada en telemetría láser por frecuencia de conmutado. O sea, este reloj que hemos construido a partir de la máquina de estado nos va a ser bastante útil en la telemetría láser. Para el proceso de recepción, pues utilizamos también el convertidor analógico digital, o más básicamente lo que es un comparador, el LM393, o convertidor analógico digital de 1 bit, el cual pues me devolverá un 1 lógico siempre que el nivel del fotodiodo exceda un nivel de luminosidad de un umbral de referencia que nos va a devolver 1 bit, y cuando el láser pues se apague y me devuelva un 0, pues este comparador analógico digital también me va a devolver un 0. ¿Qué pasó? Como vimos anteriormente, nuestra máquina de estado presentaba una frecuencia constante, pero ya con los retardos de la electrónica asociados a ese dispositivo, el LM339, podemos observar la frecuencia que está devolviendo, que es de centrado en 98 MHz, pero más o menos 317 kHz, lo cual representó variaciones bastante grandes, sin inclusive estar utilizándolo para medir todavía. Simplemente estamos evaluando los retardos asociados a la electrónica antes de la prueba de la medición, y podemos ver que nos está devolviendo variaciones demasiado grandes que no nos sirven en telemetría. Por ello procedemos a lo que es la construcción de el emisor y el receptor basado en transistor 2N2222 funcionando como conmutador. Como podemos ver ahí, tanto para el emisor como para el receptor utilizamos la misma configuración. Ahí está la prueba que inicialmente se hizo pues en una placa de pruebas. Podemos ver la placa de LEDs, la cual devuelve el vector binario, el número de bits que estamos midiendo asociado al número de ciclos que hemos medido con el contador de la FPGA. Ahí tenemos las pruebas en las cuales tenemos una cinta métrica y hemos ido moviendo el objeto reflector para poder evaluar las distintas medidas. Ahí está la placa que se construyó finalmente, la cual pues, es una PCB del tipo perforada y se construyó de esa forma. Es una placa bastante pequeña, ya que el emisor y el receptor es bastante pequeño y la mayor parte pues, la está haciendo la FPGA internamente. Lo que nos devuelve es lo siguiente: a una distancia de 10 centímetros podemos ver la frecuencia, que es de 57 MHz, más o menos 1.8 kHz. O sea, sí presentó variaciones, inclusive de 10 ciclos de reloj, pero aún se mantenía estable para la medida de 10 centímetros. Se realizaron estas pruebas para las distintas medidas, como podemos ver aquí, y obtuvimos esa gráfica, la cual representa el tiempo, o sea, el periodo de oscilación basado en la distancia. Lo probamos desde los 5 centímetros hasta los 30 centímetros, obteniendo esta gráfica. Otro punto importante a resaltar aquí es que las variaciones presentadas, la resolución obtenida con este esquema fue de 5 centímetros, no obtuvimos la resolución deseada de 1 milímetro. Podemos ver la gráfica o la curva que representa esa gráfica, la cual pues no es una recta completamente, pero se puede modelar como una recta con la ecuación que aparece ahí, y con ello obtuvimos pues la construcción de ese telémetro láser, pero no con la resolución obtenida. Como conclusión, pues los retardos de propagación externos a la FPGA, o sea, en la electrónica externa a la FPGA, ocasionan las variaciones en la medición, o sea, las variaciones de esa frecuencia o de ese periodo asociados a la distancia. Por ello, nos evita alcanzar la resolución deseada de 1 milímetro. Otro punto importante a destacar aquí es que la máquina de estado implementada en telemetría láser por frecuencia de conmutado mantiene una frecuencia constante, como lo pudimos ver, la cual nos era útil para la medición de telemetría, pero la electrónica externa fue la que nos jugó en contra, ya que ese oscilador, utilizando la máquina de estado, mantuvo una frecuencia constante de más o menos 3 ciclos de reloj con un nivel de confianza del 95%. Por último,
Es importante decir que el oscilador en anillo construido con flip-flop D presentaba variaciones demasiado grandes, como lo pudimos ver en las gráficas anteriores. Es por ello que en telemetría y para ser utilizado específicamente como oscilador en anillo por frecuencia de conmutado no es útil. Con esto concluyo mi presentación y de nuevo muchas gracias por su atención.